no fueron plagados de buenas noticias los primeros meses del año en la provincia de Santa Fe. 170 trabajadores despedidos en Metrowill, 350 despedidos / suspendidos en General Motors, 70 trabajadores que están pendientes de que siga manteniéndose la planta de Sancor en Centeno, 60 trabajadores de 3 empresas de calzado que cerraron su puerta, 20 trabajadores de una láctea en Carmen, el anuncio de la Serenísima que va a cerrar su planta de Rufino, constituyen un cúmulo de malas noticias para el conjunto de los trabajadores santafesinos. Estuve esta semana reunido por un lado con los trabajadores suspendidos de General Motors y por el otro lado visité Centeno, me reuní con el presidente comunal y con los delegados de los trabajadores de esa planta de Sancor. Ahí se comprueba claramente que lo único que genera inestabilidad en la Argentina es la política económica del presidente Macri. El gobierno está adoptando una actitud de victimización, se siente víctima de no se sabe qué cosa, y la realidad es que esos intentos golpistas que dicen o de desestabilización institucional que dicen estar sufriendo, se contradicen claramente con quienes son sus aliados, porque los que siempre desestabilizaron institucionalmente en Argentina hoy están en el gobierno, los grupos económicos, los grupos mediáticos, los grupos empresarios, están claramente en el gobierno. Lo que hay afuera de todo eso es el pueblo argentino que interpela al gobierno, el pueblo argentino que le exige al gobierno una rectificación del rumbo económico. Los que están desestabilizados son los trabajadores de General Motors, son los trabajadores de Sancor, que no saben cómo van a seguir su vida personal, la vida de su familia, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. El plan económico está generando verdaderos estragos en la política económica, en la sociedad argentina, y cada vez aumentan más las tensiones sociales. Y el gobierno va mutando, ¿no?, de lugar en donde ubicarse ante la sociedad argentina. Primero, cuando asumió, era el gobierno victorioso, el gobierno de la revolución de la alegría, iban a llover los dólares y las inversiones, nada de eso sucedió. Después se ubicaron en el lugar de ser los republicanos, los que venían a transparentar las prácticas públicas de la República de la Argentina. Bueno, sucedió lo del correo y claramente ese lugar lo fueron perdiendo. Ahora se ponen en víctimas y, como dije recientemente, la verdad es que lo único que se estabiliza en Argentina es la política económica del presidente Macri. Para aumentar ese grado de victimización, el diario Clarín, a través de su periodista económico, Marcelo Bonelli, inventa una información, pero que tiene contornos claramente gravísimos, ¿no? Dice que a la Argentina no llegan las inversiones producto de que Cristina Fernández de Kirchner todavía no está presa, que eso se habría dicho en una reunión entre Felipe González y Mauricio Macri. Felipe González, expresidente español, inmediatamente salió a desmentir de que había tenido esa conversación y que había hecho alguna referencia a Cristina, y menos aún que había insinuado o pedido que Cristina fuese presa. Los que no salieron a desmentir fueron el gobierno argentino, porque en una reunión de dos, en una conversación de dos, si uno desmiente, el otro está mintiendo, y el otro ese es Mauricio Macri, que no dijo absolutamente una palabra sobre esta situación. No pueden decir y descalificar y caer más cosas sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué les falta decir? Te han dicho de todo, y ahora también responsabilizarla de un hecho que claramente es irrisorio pensar una cuestión de esa característica. No existen inversiones en la Argentina, no hay aumento de las inversiones en la Argentina, simplemente porque no hay consumo. Nadie va a venir a invertir a un país en donde el mercado interno está cada vez más achicado. Nadie va a venir a invertir a un país en donde hay recesión económica, salvo en el sector de los recursos naturales, que siempre tienen una lógica absolutamente distinta. Pero el gobierno, de vuelta, elige victimizarse. El gobierno no admite que la causa de las no inversiones son producto de sus políticas económicas que están llevando a un deterioro del poder adquisitivo, una pérdida del poder adquisitivo que genera recesión económica, y busca culpabilizar nuevamente al kirchnerismo y a su principal figura, que es Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez muy peligrosamente, porque pareciese que no tienen límites, pareciese que
que de la única manera que estarían satisfechos es de que el kirchnerismo, peronismo, se convierta en una expresión residual de la política argentina y de que Cristina Fernández de Kirchner deje de ser la dirigente política que hoy es, con tanto liderazgo y con tanta actividad. No lo han logrado en este año y medio de gestión, no han logrado ese objetivo. Seguramente ellos pensaban que a esta altura del año 2017 el kirchnerismo sería eso, casi una expresión folclórica de la política argentina, y por el contrario el kirchnerismo y Cristina se muestran claramente con mayor vigencia, sobre todas las cosas porque somos los únicos que venimos interpretando este dolor que tiene el pueblo argentino producto de las políticas económicas, y los únicos que interpelamos al gobierno para que cambie el sentido de sus políticas económicas, y los únicos que estamos planteando de que hay que empezar a construir una alternativa con todos aquellos que quieran luchar contra este modelo económico neoliberal.